El cielo nocturno sobre la mansión Valerius se tiñe de un naranja violento. Las vigas de madera crujen y se desploman sobre el suelo de mármol. El fuego asciende por los muros, consumiendo tapices y estanterías, convirtiendo siglos de historia en pavesas que flotan en el aire caliente. Elena permanece inmóvil entre los árboles del bosque circundante. Sus pies se hunden en la tierra húmeda, pero ella no se mueve. No hay llanto, ni un solo grito que escape de sus labios. Sus ojos siguen el avance de las llamas que devoran cada habitación, cada rincón donde alguna vez hubo vida. El estruendo de los colapsos estructurales sacude el suelo bajo sus plantas. El calor del incendio llega hasta su rostro, obligándola a parpadear, pero su mirada se mantiene fija en el núcleo del desastre. El acero de las espadas imperiales brilla bajo la luz del incendio, reflejando el caos de una noche que transforma el hogar en una ruina humeante. Ella aprieta los puños contra sus costados, sintiendo cómo la madera calcinada cae al vacío. El viento arrastra el olor a ceniza, envolviéndola mientras su mundo, piedra a piedra, se desmorona hasta quedar reducido a un esqueleto de brasas y acero. Los estandartes negros del emperador se clavan sobre los escombros aún calientes. Los soldados recorren el patio, buscando superviviente entre las vigas caídas. Elena, oculta tras el follaje, observa cómo arrastran a su padre hacia el centro del patio principal. Sus manos están atadas con cuerdas ásperas que le laceran las muñecas. Él no suplica, mantiene la barbilla alta, con la mirada clavada en los muros de su hogar en ruinas. Un oficial imperial desenvaina su acero, haciendo que el metal sisee al salir de la vaina. Un golpe seco en la nuca obliga al hombre a hincar las rodillas sobre la piedra quebrada. El verdugo levanta el arma, bloqueando el resplandor de la luna. Elena contiene la respiración, con las uñas clavadas en la corteza de un árbol. El filo desciende con una precisión mecánica. El impacto resuena contra el suelo, seguido por el silencio absoluto de los soldados. El cuerpo cae hacia adelante, inerte, mientras el estandarte negro se agita con fuerza ante el viento repentino. Ese movimiento marca el fin. El linaje Valerius queda borrado de los registros imperiales, enterrado bajo el peso de la tierra y el acero del invasor, mientras la oscuridad termina por devorar los últimos vestigios de la residencia. 3 años de silencio transcurren en una cabaña aislada donde Elena sobrevive día tras día. Sus manos, antes acostumbradas a la seda, ahora cortan leña y manipulan herramientas de labranza. La rutina es una pared que ella misma ha construido para evitar el recuerdo de la masacre. El cambio ocurre en una tarde gris, cuando el galope de un caballo rompe la calma del bosque. Un mensajero se detiene frente a la puerta. Su mano sostiene un pergamino pesado sellado con cera roja. Elena observa el sello desde el umbral, mientras el hombre extiende el documento con una reverencia mecánica. Al abrirlo, el papel cruje bajo sus dedos, revelando la caligrafía imperial que dictamina su destino. El decreto es claro. El emperador ordena su presencia en la capital para contraer matrimonio con Alaric, el hombre que ejecutó a su padre. El mensaje cae al suelo tras ser leído, pero ella no lo recoge. La noticia actúa como un veneno que recorre sus venas, transformando la quietud de su exilio en una cuenta regresiva. La paz que el emperador busca no es más que una fachada para consolidar su poder sobre los territorios del sur. Elena observa cómo el mensajero espera una respuesta, mientras ella gira sobre sus talones para entrar en la vivienda. Su mente comienza a trazar el camino hacia el palacio, aceptando que la única forma de alcanzar a su enemigo es dejando que él mismo la atraiga hacia su propia fortaleza. El papel cae, pero Elena no retrocede. Sus dedos se cierran sobre el borde de la mesa, dejando marcas blancas en la madera vieja. Ella camina hacia el hogar, donde las brasas aún conservan un resto de calor, y arroja el decreto imperial al fuego. El pergamino se retuerce, volviéndose ceniza en cuestión de segundos. No hay miedo en su rostro, solo una quietud quirúrgica. Elena retira una tabla suelta bajo el lecho y extrae un puñal de acero oscuro oculto durante 3 largos inviernos. Lo desliza contra una piedra de afilar. El sonido metálico llena la habitación, rítmico y constante. Ella practica un movimiento de estocada, una y otra vez contra el aire vacío. Su respiración se acompasa con cada giro. No se prepara para una boda, sino para una ocupación silenciosa. Recoge sus pocas pertenencias, envolviéndolas en una tela gastada, y se detiene frente al espejo roto. Se ata el cabello con firmeza, apartando cualquier rastro de duda. El plan está trazado. Entrar en la guarida del lobo no como una víctima, sino como el filo que cortará el cuello del depredador desde adentro.
Ella abre la puerta, permitiendo que el viento helado del exterior golpee su rostro, y comienza a caminar hacia el camino principal. Cada paso sobre la tierra es una decisión sellada. El palacio no es su destino final, sino el escenario donde su venganza se convertirá en realidad, y ella está lista para reclamar el precio de la sangre derramada. Las puertas monumentales del palacio se alzan ante Elena, bloqueando el sol. El metal negro, forjado con marcas de batallas antiguas, resuena cuando los guardias las empujan hacia adentro. Elena cruza el umbral. Sus botas golpean el pavimento de piedra pulida, un sonido que rebota en las paredes altas y frías. A cada lado del pasillo, estatuas de piedra observan su avance. Sus rostros, desgastados por el tiempo, parecen seguir sus pasos. Ella nota las manchas oscuras en la base de las columnas, restos de hollín que el viento no ha logrado limpiar en años. El aire dentro de la mansión es denso, cargado con el olor a cera vieja y metal frío. Elena se detiene por un segundo frente a una placa conmemorativa donde los nombres de las casas nobles caídas han sido borrados con cincel. Ella pasa la punta de sus dedos sobre la superficie rugosa, sintiendo la cicatriz en la piedra. Los criados se apartan a su paso, bajando la vista hacia el suelo, evitando cualquier contacto visual. Elena mantiene la mirada fija en el final del pasillo, donde el trono se vislumbra entre las sombras. Cada rincón de este lugar grita la historia de la violencia que su familia sufrió. Ella respira profundamente, inhalando el polvo y la opresión, y continúa avanzando. Sus hombros se mantienen firmes. Ha cruzado la entrada y ahora el palacio comienza a cerrarse a su alrededor, atrapándola en la misma estructura que una vez fue el escenario de su ruina. El salón de ceremonias se extiende ante ella, un abismo de mármol y sombras donde la luz de las antorchas parece morir antes de tocar el suelo. El frío se filtra desde las paredes, condensando el aliento de los invitados en una niebla que flota sobre el pavimento. Elena avanza por la alfombra central. El silencio es absoluto, roto solo por el eco rítmico de sus pasos que golpean la piedra con una precisión gélida. Al fondo, sobre la plataforma elevada, Alaric espera. Su presencia domina el espacio, rígida y estática, como una estatua de hierro. La temperatura en el salón desciende a medida que ella se acerca. Él permanece inmóvil, con la mandíbula apretada y los nudillos blancos apoyados sobre el pomo de su arma. Elena se detiene a escasos pasos de distancia, sintiendo la vibración del aire cargado entre ambos. Alaric desvía la vista. Sus ojos recorren el techo abovedado y las columnas laterales, negándose a encontrar el rostro de la mujer que ahora tiene frente a sí. Ella observa la tensión en los músculos de su cuello y la rigidez de sus hombros. No hay intercambio de palabras, ni una señal de cortesía. Él se mantiene en una postura de defensa absoluta, evitando el encuentro visual, como si el simple acto de mirarla fuera una brecha en su propia fortaleza. El aire es denso, cargado de una hostilidad que no necesita voz para hacerse presente en el salón. El silencio del salón se quiebra cuando Alaric extiende su mano hacia Elena. Sus dedos son largos, cubiertos por guantes de cuero que chirrían al moverse. Elena no duda. Desplaza su mano derecha y la coloca sobre la palma del emperador. En el instante en que sus pieles se encuentran, ella nota la presión inmediata. Él cierra su agarre con una fuerza desmedida, hundiendo los dedos en el dorso de la mano de ella hasta marcar la piel. No es un gesto de unión, sino una maniobra de control. Elena siente los tendones de Alaric tensarse bajo el contacto, una rigidez que transmite una descarga de energía bruta. Él tira de ella con un movimiento seco, obligándola a dar un paso más cerca. Elena mantiene los pies firmes, clavando los talones contra el mármol, resistiendo el impulso con cada músculo de su brazo. Alaric sostiene su mano con la misma cautela que se le daría a una hoja de acero desnuda, un arma cargada que podría dispararse en cualquier segundo. Sus nudillos se tornan blancos por la tensión del agarre. Ella no retira la mano, aunque siente el dolor punzante en sus huesos. La mirada de Alaric desciende finalmente hacia sus dedos entrelazados, analizando la resistencia de ella como si fuera un examen técnico. Él ejerce más fuerza, comprimiendo su mano contra la suya, buscando una fisura en su postura. Elena se mantiene erguida, sin permitir que un solo músculo de su rostro flaquee ante el dominio físico que él intenta imponer. El banquete comienza bajo el peso de 1000 ojos. Elena se sienta en la mesa principal. A su alrededor, los ministros y las concubinas dejan de comer. Sus miradas convergen sobre ella, lentas y metódicas, como las de buitres que sobrevuelan un animal herido. Un ministro, sentado a 3 asientos de distancia, inclina la cabeza, observando cada movimiento de los cubiertos de Elena con una intensidad depredadora. Sus ojos recorren las manos de ella, buscando un temblor, una duda, cualquier rastro de debilidad que delate su origen caído.
Las concubinas, con abanicos de seda que apenas se mueven, cuchichean tras sus manos. Cada vez que Helena levanta una copa, el murmullo en la mesa cesa por completo. El ambiente se vuelve asfixiante, cargado de una expectativa maliciosa. Un alto consejero deja caer intencionadamente su cuchillo de plata. El sonido metálico resuena contra el suelo de piedra como un disparo. Todos los presentes giran la cabeza hacia Helena, esperando una reacción, un sobresalto o un cambio en su respiración. Ella sostiene la mirada del consejero sin parpadear. El silencio se prolonga, la tensión en la mesa se vuelve física, un campo de fuerza que presiona contra sus hombros. Los ministros intercambian miradas furtivas, decepcionados por la falta de grietas en su armadura. Helena mantiene su postura, ignorando el hambre voraz con la que los cortesanos devoran su presencia, aguardando el momento en que la presión se vuelva insoportable para ellos. Alaric se inclina lentamente hacia Helena. Su hombro roza el de ella con una firmeza calculada. Él acerca sus labios hasta tocar apenas el pabellón de su oreja. El resto del salón parece desvanecerse ante el murmullo gélido que brota de su garganta. Alaric habla con voz baja, midiendo cada sílaba. Le recuerda que su presencia allí es solo un peón sobre un tablero de ajedrez, una herramienta diseñada exclusivamente para calmar el descontento de los nobles del sur. Sus palabras buscan el quiebre, el momento en que ella pierda el control y delate el miedo que debería sentir. Helena no se mueve, ni un solo músculo de su rostro se contrae ante la humillación verbal. Ella mantiene la vista fija en el centro de la mesa, respirando con una cadencia lenta y deliberada. El aliento de Alaric se siente contra su cuello, pero ella no se aparta ni busca una salida. Su falta de reacción actúa como un muro. Alaric se separa unos centímetros. Sus ojos recorren el perfil de Helena buscando una señal de duda, pero solo encuentra un vacío absoluto. La mandíbula del emperador se tensa, un espasmo involuntario que recorre su mejilla al notar que su intento de dominio ha fracasado. El silencio de ella es más ruidoso que cualquier réplica. Alaric golpea la mesa con los dedos, una señal de irritación que rompe la armonía del banquete, mientras Helena sostiene su mirada imperturbable, dejando que el emperador digeriera el peso de su propia ineficacia. La pesada puerta de roble se cierra, sellando el eco de los murmullos de la corte. Helena se queda inmóvil en el centro de sus nuevos aposentos. La luz de las velas proyecta sombras largas sobre los relieves dorados de las paredes. Ella recorre el espacio. Sus dedos rozan la superficie fría de una mesa de mármol tallado. Cada rincón rebosa una opulencia que le resulta ajena y repulsiva. Observa los pesados tapices que cubren las ventanas, impidiendo que la noche exterior se filtre en la estancia. Se acerca al lecho, donde las sábanas de seda parecen una trampa dispuesta para su descanso. Helena analiza cada detalle del mobiliario, reconociendo en cada objeto el rastro del hombre que ahora reclama su posesión. Abre un cofre de madera oscura, encontrando solo más oro y joyas que carecen de valor ante sus ojos. El silencio de la habitación no es un refugio, sino una confirmación de su cautiverio. Camina hacia el ventanal y aparta apenas un borde de la cortina, mirando hacia la oscuridad del bosque donde una vez estuvo su hogar. Al girarse, su mirada se detiene en el lugar donde Alaric se sentará en apenas unas horas. Ella no siente miedo, solo un desprecio profundo que crece con cada latido. La riqueza que la rodea le parece una burla, una costra que oculta la podredumbre del trono. Helena se sienta al borde de la cama, enderezando la espalda, negándose a dejarse absorber por la suavidad de los cojines. En la soledad de este recinto, ella reafirma su voluntad. El hombre que cree ser su dueño no es más que un intruso en su propio palacio, y ella se prepara para recordárselo. Helena atraviesa el gran salón mientras los ministros conversan en grupos cerrados. Ella mantiene la vista baja, pero sus oídos captan cada nombre susurrado y cada alianza sellada con miradas cómplices. Se detiene ante un tapiz simulando interés por el bordado, mientras observa el reflejo de la sala en una columna de mármol pulido. Identifica al ministro de Hacienda, aquel que un día juró lealtad a su padre. Ahora inclinándose, con excesiva servidumbre, ante un general de la guardia, Helena registra el gesto. Un asentimiento breve, una mano escondida tras la espalda. Es el mismo código de señas que observó la noche en que su hogar fue consumido por las llamas. Ella se mueve por los pasillos laterales, esquivando a los sirvientes, y se oculta tras una estatua cuando dos consejeros discuten sobre el control de las tierras del sur. Helena agudiza su atención. Escucha cómo mencionan decretos imperiales que nunca llegaron a discutirse en el consejo. Sus dedos siguen el rastro de una mancha de tinta sobre una mesa de lectura, donde alguien olvidó un documento sellado con cera roja. Ella lo recoge con rapidez, guardándolo en su manga. Cada paso que da por el palacio es un mapa de traiciones que se revela ante sus ojos. Los hombres que hoy caminan con paso firme por los pasillos son los arquitectos de su ruina.
Elena no emite sonido, no confronta, solo observa. Con cada rostro que reconoce, una pieza del rompecabezas se coloca en su lugar. La red de conspiradores comienza a ser visible y ella se convierte en la única espectadora capaz de leer las sombras que dictan el destino del imperio. Alaric irrumpe en la estancia. Sus pasos resuenan con fuerza contra el suelo de piedra. Se detiene a pocos centímetros de Elena, buscando en sus pupilas algún rastro de miedo o sumisión, pero solo encuentra un vacío gélido. Él aprieta los puños hasta que sus nudillos se tornan blancos, incapaz de procesar por qué ella no retrocede ante su presencia. Él le lanza una pregunta cortante, exigiéndole una respuesta que confirme su dominio sobre ella. Elena ni siquiera parpadea. Permanece de pie, con la espalda recta y las manos entrelazadas frente a sí, ignorando la proximidad física del emperador, como si él fuera aire. Este silencio prolongado actúa como un aguijón sobre la paciencia de Alaric. Él camina a su alrededor, rodeándola como una bestia acorralada, intentando forzar una reacción mediante la intimidación directa. Se inclina sobre ella invadiendo su espacio, pero Elena sigue mirando hacia adelante, enfocada en un punto invisible en la pared. La falta de respuesta de la mujer irrita profundamente al tirano. Él no comprende cómo alguien que ha perdido sus tierras, su familia y su estatus puede mantener esa postura inquebrantable. Alaric golpea una mesa cercana con el dorso de la mano, haciendo que los objetos sobre ella vibren, pero Elena permanece inmutable. Su resistencia silenciosa se convierte en una pared invisible que Alaric no logra derribar. Cada segundo que ella pasa en silencio, la frustración del emperador aumenta, transformándose en una obsesión por quebrar esa dignidad que él considera una afrenta a su autoridad. Ella es el único elemento en su palacio que no se inclina, y ese desafío silencioso empieza a consumir la cordura del hombre que todo lo posee. Cuando la luz del día se desvanece tras los ventanales del palacio, Elena abandona las estancias oficiales. Se desliza hacia las galerías de servicio, donde las paredes de piedra rezuman humedad, y el eco de sus propios pasos es el único sonido que la acompaña. Con la precisión de quien conoce el terreno, presiona un saliente en el muro y una sección de la estantería se desplaza, revelando un pasadizo estrecho y oscuro. Elena entra, encendiendo una pequeña vela que apenas corta la penumbra. Sus dedos recorren los estantes polvorientos hasta dar con una caja de madera oculta tras una hilera de libros antiguos. Dentro, halla una serie de cartas selladas con cera negra, el mismo emblema que vio en los estandartes que destruyeron su hogar. Mientras lee, sus ojos se entrecierran. Los nombres de los ministros que fingen lealtad al emperador aparecen vinculados a transacciones ilegales y órdenes de ejecución firmadas en secreto. De repente, el sonido de botas metálicas resonando en el pasillo exterior la obliga a inmovilizarse. Elena apaga la vela y presiona su espalda contra la pared fría, conteniendo el aliento mientras una patrulla de la guardia pasa a escasos centímetros de su escondite. Espera a que el eco se disipe antes de retomar su búsqueda. Recolecta varios fragmentos de correspondencia, ocultándolos en los pliegues de su ropa. Cada pliego de papel que rescata de la oscuridad es un eslabón que conecta las mentiras del palacio. La red de engaños es más vasta de lo que imaginaba, y con cada documento que guarda, Elena siente cómo el peso de la justicia futura comienza a inclinarse a su favor. De regreso en sus aposentos, Elena despliega el último pergamino sobre la mesa de caoba. La luz de la luna ilumina el sello de los conspiradores, un círculo de dagas que no pertenece al ejército, sino a un consejo secreto dentro del mismo palacio. Sus ojos escanean las fechas y las cifras, conectando los pagos realizados a los mercenarios con las firmas de los ministros de confianza del emperador. No se trata solo de corrupción. Los documentos describen un plan detallado para vaciar las arcas imperiales y provocar una revuelta armada en las provincias del sur. Elena observa un mapa adjunto, marcado con puntos estratégicos donde se almacenan suministros militares sin autorización. La magnitud de la traición es absoluta. Si esta información saliera a la luz, el trono de Alaric se desmoronaría en cuestión de horas. Ella apoya las manos sobre el papel, sintiendo la textura áspera de la evidencia que acaba de arrebatarle el control a los hombres que destruyeron su linaje. Ya no es una prisionera política esperando su destino, sino la única persona capaz de decidir quién gobernará y quién caerá. Elena observa el sello imperial en su anillo, comparándolo con las firmas de los traidores. La ironía es total. Ella tiene ahora en sus manos el destino del hombre que la obligó a casarse con él. Con un movimiento deliberado, guarda los documentos en un compartimento secreto, sabiendo que cada nombre escrito en esos pliegos es una sentencia de muerte que ella misma podrá ejecutar cuando llegue el momento preciso. La mañana siguiente, Elena camina hacia la sala de audiencias con pasos medidos sobre el mármol. Los ministros, alineados como estatuas, interrumpen sus murmullos al verla pasar. Ella no se detiene.
pero gira la cabeza hacia el ministro de Hacienda mientras ajusta sus guantes. El oro de las arcas pesa menos cuando se guarda en cofres ajenos. Comenta con una voz lo suficientemente alta para que el salón entero se congele. El hombre palidece y su mano, que sostenía una pluma, comienza a temblar. Helena sigue avanzando, deteniéndose ante el consejero real. ¿Sigue el clima en el sur tan inestable como sus lealtades, señor?, pregunta, observando cómo un sudor frío recorre la frente del funcionario. El silencio que sigue es absoluto. El aire se vuelve pesado, cargado de sospecha. Un ministro, incapaz de soportar la presión, da un paso al frente intentando desafiarla con un tono severo, pero Helena lo corta en seco con una mirada gélida. Cuidado, sus palabras podrían ser usadas en su contra antes del anochecer, le susurra, haciendo que el hombre retroceda instintivamente. Los demás ministros intercambian miradas furtivas, incapaces de ocultar su creciente ansiedad. Cada uno de ellos comienza a dudar de su vecino, creyendo que Helena posee pruebas específicas contra ellos. Ella se coloca en el centro del estrado, observando cómo el miedo se propaga entre los hombres que antes la despreciaban. La paranoia ha comenzado a devorar su unidad, convirtiendo el salón de audiencias en un tablero donde Helena mueve las piezas sin necesidad de levantar la voz. El eco de los pasos de Helena se apaga al entrar en la biblioteca, pero otro par de pisadas pesadas la sigue de cerca. Antes de que pueda alcanzar el escritorio, una mano golpea la madera de la estantería junto a su cabeza, bloqueando su salida. Alaric está ahí, invadiendo su espacio personal con la respiración contenida. La luz de las velas proyecta sombras largas sobre los tomos antiguos, pero él solo tiene la mirada fija en ella. Helena no se mueve, ni siquiera parpadea cuando él se inclina, reduciendo la distancia hasta que sus alientos se mezclan. El emperador aprieta la mandíbula, sus ojos recorren el rostro de Helena buscando una grieta, un temblor, cualquier señal de sumisión que confirme su poder sobre ella. Todos se inclinan ante mí, todos aguardan mi palabra con terror, murmura él, con la voz cargada de una frustración contenida que hace vibrar el aire. Él presiona su otra mano contra la pared, acorralándola por completo en el estrecho pasillo entre los libros. Dime, ¿por qué tú no tiemblas? ¿Qué es lo que ocultas tras esa calma que parece desafiar mi autoridad absoluta? La presión de su cuerpo contra el de ella es un intento de imponer miedo, pero Helena permanece erguida, manteniendo el contacto visual sin retroceder ni un milímetro. Ella siente el calor de su presencia, el peso de su impaciencia. Pero su postura es de hierro. No hay rastro de miedo en sus gestos, solo una expectativa gélida que obliga al emperador a sostener una mirada que él mismo ha provocado. La biblioteca se siente asfixiante, el escenario perfecto para un enfrentamiento donde la fuerza bruta de Alaric choca contra la inamovible determinación de la mujer que ha decidido no doblegarse más. Helena no retrocede. El peso de la mano de Alaric contra la estantería apenas parece afectarle. Ella inclina ligeramente la cabeza, observando el brillo errático en los ojos del emperador. Su voz surge, baja y clara, cortando la tensión acumulada como una cuchilla de hielo. ¿Buscas miedo en mis ojos? Solo encontrarás el reflejo de tu propia decadencia, responde ella, manteniendo una inmovilidad absoluta. Alaric tensa los músculos de su cuello, pero ella continúa, dando un paso mínimo hacia adelante, invirtiendo la dinámica de poder. Te rodeas de hombres que susurran mentiras y de ejércitos que queman lo que no pueden controlar. ¿Es eso lo que llamas poder? Ella señala con un gesto preciso los libros a sus espaldas, ignorando la proximidad física del hombre que tiene enfrente. La historia es implacable, Alaric. Un hombre que destruye todo lo que toca, que reduce a cenizas lo que debería proteger, termina irremediablemente solo. Cada palabra golpea con la precisión de una sentencia. El emperador retira su mano de la pared, sus dedos se cierran en un puño rígido y el aire en la biblioteca parece volverse denso, casi irrespirable. La mirada de Helena es una superficie plana, un abismo que no ofrece nada a cambio. Ella no necesita alzar la voz. Su calma es un arma que desarma la furia de Alaric, dejándolo expuesto en su propia soberbia. Él intenta articular una réplica, pero el silencio que sigue a la sentencia de Helena se instala en la habitación, sellando la victoria psicológica de la mujer sobre el soberano. El emperador permanece inmóvil en la penumbra de la biblioteca, con los nudillos blancos de tanto apretar el borde de la mesa. La respuesta de Helena resuena en las paredes de piedra, un eco que parece negarse a morir. Alaric la observa alejarse. Sus ojos siguen el ritmo de sus pasos hasta que ella desaparece tras el umbral. No hay gritos ni guardias llamados a ejecución. Solo hay un silencio pesado, roto por la respiración irregular del hombre que siempre ha tenido todo bajo su mando. Alaric camina hacia el lugar donde ella estuvo, tocando la estantería con una lentitud casi ritual. La irritación que antes sentía ha mutado en algo más profundo, una picazón constante bajo la piel.
Cada vez que Helena atraviesa un pasillo, él está ahí, oculto tras las columnas, observándola. No busca errores políticos ahora, busca comprender el mecanismo de una mente que no se quiebra ante su presencia. A veces, en medio de las audiencias reales, él olvida los asuntos de Estado para fijar su atención en el perfil de Helena. Ella es un enigma que le provoca una rabia incontrolable, pero al mismo tiempo una atracción magnética que lo obliga a buscar su mirada una y otra vez. Se ha convertido en su obsesión, una pieza que no puede dominar y que por lo tanto se vuelve indispensable. Alaric se sirve una copa de vino, pero sus ojos permanecen fijos en la puerta por la que ella salió. La sombra de su desafío ya no es un insulto, es una invitación a una guerra silenciosa donde él empieza a perder el control de su propio deseo. La noche se filtra por las rendijas de la biblioteca privada. Helena despliega los pergaminos sobre la mesa de caoba, sus dedos recorren las líneas de caligrafía. No busca respuestas políticas, busca patrones. Compara el sello de cera roja de un despacho militar con las notas enviadas desde los aposentos privados. Sus ojos se fijan en una marca distintiva, un ala quebrada grabada en el reverso de cada carta. Ella toma una pluma, traza líneas sobre el pergamino y las superpone con los mapas de la corte. El código se revela ante ella como una grieta en la piedra. Cada misiva interceptada lleva la firma oculta de la emperatriz viuda. No es una sospecha, es una evidencia física. Helena desliza un documento sobre otro, observando cómo las fechas de las ejecuciones coinciden con las directrices enviadas desde el ala norte del palacio. La emperatriz no solo supervisa el trono, ella está orquestando el colapso del emperador. Helena se detiene, su respiración es un murmullo en la estancia silenciosa. Recoge las pruebas y las coloca en un compartimento secreto bajo el suelo. El vínculo es irrefutable. La mujer que debería ser la protectora del linaje es la arquitecta de la caída de Alaric. Helena apaga la vela con un movimiento seco, dejando que la oscuridad absorba los documentos. El mapa de la conspiración ha cambiado de manos. Ahora, la estratega no solo conoce al enemigo, conoce el punto exacto donde la estructura del palacio comenzará a desmoronarse. Helena extiende el mapa del reino sobre la mesa, marcando con puntos de tinta las ubicaciones de los antiguos aliados de su familia. Cada punto representa una ejecución, cada línea de conexión señala el mismo origen, el sello de la emperatriz viuda. Sus dedos trazan el recorrido de las tropas imperiales aquel día de la masacre. No fue un acto de justicia, ni un decreto de Alaric por rebeldía. Fue una maniobra de limpieza quirúrgica. La caída de los Valerius fue la primera pieza de un dominó diseñado para aislar al emperador de sus apoyos leales. Helena analiza los registros financieros del palacio, observando cómo las arcas se vaciaron hacia facciones que ahora juran lealtad a la viuda. La verdad golpea con la contundencia de un martillo. El trono de Alaric no es más que una fachada, una estructura hueca que la emperatriz ha estado desmantelando desde dentro. La muerte de su padre no fue el fin, sino la apertura del tablero para una toma de poder absoluta. Helena aprieta el papel entre sus manos, notando cómo la caligrafía de las órdenes de ejecución coincide con los documentos de propiedad que ahora pertenecen a los nuevos ministros. La red se extiende desde las fronteras hasta el corazón mismo del palacio. La emperatriz no quiere solo el poder, quiere borrar cualquier rastro de la antigua legitimidad para reescribir la historia a su antojo. Helena comprende que, al entrar en el palacio, no ha caído en una jaula, sino en el centro de una guerra civil que apenas comienza a mostrar sus dientes. Alaric golpea la mesa de mármol con el puño, haciendo que las copas de cristal vibren. Los generales retroceden, bajando la mirada hacia el suelo. El emperador recorre la sala, sus pasos resuenan en el silencio sepulcral del consejo. Observa a cada hombre, buscando un atisbo de duda o una señal de deslealtad en sus rostros. No encuentra lealtad, solo máscaras de cortesía. Alaric se da la vuelta, ignorando los informes sobre la mesa, y sale del salón a grandes zancadas. Los guardias se apartan a su paso mientras él atraviesa los pasillos hacia los aposentos de Helena. Al entrar, encuentra a la mujer junto a la ventana, observando el patio. Él se detiene, su respiración es agitada, el peso de la corona parece hundir sus hombros. Alaric no grita, simplemente se apoya contra el marco de la puerta, buscando en la mirada de ella algo que no sea adulación ni miedo. Helena no se mueve, mantiene su postura firme. Su honestidad es un muro de hielo que a él le resulta extrañamente reconfortante. Él le lanza una mirada cargada de una desesperación contenida, reconociendo en ese instante que todos sus aliados son sombras. Solo ella, con su desdén calculador y su falta de mentiras, le ofrece un punto de referencia sólido en medio del caos. Alaric se acerca, sus dedos rozan el borde de la mesa, esperando una palabra, cualquier indicio de que ella sigue allí. El emperador, el hombre que todo lo posee, se revela como un náufrago,
buscando tierra firme en la mujer que juró destruir. Elena aguarda a que el eco de los pasos de Alaric se desvanezca en el corredor. Con movimientos precisos, levanta una baldosa suelta bajo el escritorio y deposita allí el legajo de cartas selladas. El peso del papel es insignificante, pero contiene la ruina de los ministros y el fin de la autoridad de la viuda. Ella alisa la alfombra sobre el escondite y se acerca al espejo, eliminando cualquier rastro de duda en su semblante. Elena sabe que el momento de actuar no ha llegado. Forzar la situación ahora solo alertaría a las serpientes en la corte. Se sienta frente a la ventana, observando cómo los guardias patrullan los muros del palacio con una diligencia que pronto se transformará en confusión. Cada vez que los ministros se reúnen en el atrio, ella registra quién se aparta del grupo y quién intercambia miradas cómplices. La estructura de poder es como un edificio con los cimientos carcomidos por termitas. Un solo empujón en el lugar exacto provocará el colapso total. Elena no busca una victoria parcial, busca la desarticulación absoluta del sistema que permitió la masacre de los Valerius. Alaric, en su ceguera, cree que ella es su único apoyo, sin sospechar que el arma que hundirá su reinado está guardada bajo el suelo de sus propios aposentos. Ella respira con parsimonia, controlando el ritmo de su pulso, esperando que la ambición de sus enemigos los obligue a cometer el error definitivo. El tablero está listo, las piezas están alineadas, y el silencio de Elena es el preludio de un golpe que no dejará piedra sobre piedra en el trono. El salón principal retumba con el tintineo de los cubiertos de plata contra la porcelana. Elena ocupa su lugar a la derecha de Alaric, manteniendo la espalda recta mientras el murmullo de los nobles se apaga lentamente. Frente a ella, la emperatriz viuda corta un trozo de carne con una lentitud deliberada. Sus ojos, afilados como cuchillas, se clavan en Elena. Ninguna de las dos aparta la vista. El aire entre ellas se vuelve pesado, cargado de una hostilidad que hace que los ministros cercanos contengan el aliento. La emperatriz viuda inclina la cabeza, dejando escapar una risa seca, un desafío directo que busca obligar a Elena a bajar la guardia. Elena no parpadea, toma su copa de vino, sus dedos se cierran sobre el cristal con firmeza y devuelve la mirada con una frialdad absoluta. Alaric observa el intercambio, sus manos se tensan bajo la mesa, consciente de que cualquier palabra en ese momento podría desencadenar una purga. La viuda acerca su rostro a la luz de las velas, buscando una grieta en la compostura de la joven, pero solo encuentra el reflejo de su propia ambición frustrada. Elena posa la copa en la mesa sin hacer ruido. El impacto del cristal contra la madera suena como un disparo en el silencio súbito del banquete. La emperatriz viuda aprieta los dientes, perdiendo por un instante el control de su máscara de cortesía. Elena sabe que ha ganado este asalto silencioso, dejando claro que no es una pieza que se pueda desplazar fácilmente. La tensión en la mesa es una cuerda a punto de romperse, y la mirada de la viuda ahora rebosa una rabia que ya no puede ocultar. En las cámaras privadas, lejos de las luces del salón, la emperatriz viuda golpea la mesa con el puño cerrado. Los ministros, con los rostros contraídos por la urgencia, se inclinan hacia ella mientras los candelabros oscilan sobre sus cabezas. Elena es una amenaza que ya no pueden ignorar. Su influencia sobre el emperador ha crecido hasta rozar lo peligroso. Acuerdan en voz baja que la joven debe ser despojada de su estatus antes de que el sol de mañana se oculte. El plan es simple y devastador. Fabricarán una acusación de robo que no deje lugar a dudas. La viuda extrae un sello personal, robado con astucia, y lo entrega a un joven cortesano, que tiembla al recibir la orden. Él deberá plantar el objeto en las pertenencias de Elena durante la próxima audiencia pública. La conspiración se mueve por los pasillos como un veneno silencioso. Se reparten tareas, se fijan sobornos y se asegura la lealtad de los guardias, que escoltarán a la joven hacia su caída inminente. La emperatriz viuda traza una línea roja sobre un pergamino, marcando el destino de Elena con una sonrisa gélida. Están convencidos de que una vez que el emperador vea la supuesta traición, su desprecio será absoluto. No sospechan que cada uno de sus movimientos está siendo registrado por los espías que Elena ha posicionado estratégicamente. La trampa está tendida, los hilos se tensan y los enemigos de Elena se preparan para el golpe, sin saber que están entrando en el terreno que ella misma ha diseñado para su propia victoria. El aire en los pasillos ha cambiado. Elena nota que los guardias evitan su mirada y que los mensajeros se mueven con una celeridad inusual, susurrando en las esquinas. Al caminar por el ala este, observa una puerta entreabierta. Se detiene, pega el oído contra el frío mármol y escucha el sonido metálico de armas siendo afiladas. No es una guardia común, es una preparación para algo más oscuro. Elena entra en su biblioteca personal, cierra el cerrojo
y despliega los mapas que ha ocultado tras los paneles de madera. Sus dedos recorren las rutas de escape y los puntos de suministro que los conspiradores han dejado vulnerables. Encuentra una carta abandonada, con el sello de la viuda aún fresco, que detalla la hora exacta de la emboscada pública. La tormenta está a punto de estallar, pero ella no se esconderá. Comienza a organizar sus propios documentos, clasificando las pruebas de traición que ha recopilado durante meses. Elena mueve un tintero, lo abre y sumerge la pluma con pulso firme. Escribe una serie de instrucciones cifradas y las entrega a su sirviente más leal, quien se desliza entre las sombras hacia los establos. El palacio vibra con una energía tensa, un silencio que precede al trueno. Elena se pone en pie, alisa la superficie de la mesa y observa el patio central desde la ventana. Los enemigos creen que la han acorralado, pero ella sabe que cada pieza está en el lugar que ella misma definió. El contraataque está listo. La trampa que le prepararon se convertirá en su propia sentencia. Las puertas del salón principal se abren con un estruendo metálico. Cientos de velas iluminan el mármol, proyectando sombras alargadas sobre los ministros que se agolpan en el centro de la estancia. Elena camina hacia su lugar asignado bajo el peso de cientos de miradas cargadas de desdén. De pronto, el murmullo de la música se corta en seco. Una mujer, con el rostro desencajado por una falsa urgencia, se adelanta entre la multitud y señala a Elena con un dedo tembloroso. El silencio se vuelve absoluto. Incluso el sonido de las llamas en las antorchas parece detenerse. La concubina alza la voz, exigiendo que se registre a Elena de inmediato. Afirma haber visto cómo, minutos antes, la joven sustraía un objeto de valor incalculable de la cámara del tesoro. Los nobles cuchichean, retrocediendo para formar un círculo impenetrable alrededor de ambas. La acusadora se acerca, invadiendo el espacio personal de Elena, y exige que se le confisquen sus posesiones ante la corte. Es una emboscada ejecutada con precisión quirúrgica. Elena permanece inmóvil, sintiendo el frío de la hostilidad que emana de los presentes. La concubina sonríe, segura de que el destierro de la joven es inevitable. La atmósfera se vuelve asfixiante. Cada respiración en el salón parece un desafío. Los guardias se acercan, rodeando a Elena con las manos sobre sus empuñaduras, esperando la señal para actuar. El destino de la joven pende de un hilo, mientras la nobleza aguarda, sedienta de su caída, el momento en que la acusación se convierta en sentencia. El silencio cae sobre el salón como una losa pesada. Ningún ministro se atreve a respirar. El aire parece haberse vuelto sólido. Elena permanece estática, con la vista fija en el punto donde la concubina la señala. Sus manos descansan a los costados, relajadas, ignorando el murmullo hostil que empieza a crecer en los bordes de la estancia. Al otro extremo de la mesa, Alaric se inclina ligeramente hacia adelante. Sus ojos, oscuros y afilados, se clavan en el rostro de ella, buscando un rastro de miedo, o el temblor de una mano culpable. Él no interviene. Su mano derecha reposa sobre el borde de la mesa, tamborileando con una lentitud rítmica que marca la cuenta regresiva para el caos. El emperador observa cada microgesto de su esposa, evaluando si ha sido acorralada o si, por el contrario, esta confrontación es una trampa que él no supo anticipar. La amenaza flota en el ambiente. Si ella titubea, su posición en la corte se desmoronará en segundos. Los guardias se tensan, sus botas crujen levemente contra la piedra. El tiempo parece estirarse, convirtiendo cada segundo de inacción en una batalla de voluntades donde el menor error será fatal. Elena rompe el silencio. Su movimiento es lento, casi fluido, desprovisto de cualquier atisbo de duda. Desplaza su mano derecha hacia el pliegue de su manga y extrae un pequeño pergamino doblado con una exactitud que sugiere una preparación meticulosa. Los nobles se inclinan hacia adelante, con los ojos fijos en el papel. Elena no tiembla. Con una parsimonia que roza la crueldad, despliega el documento frente a la concubina, cuya sonrisa comienza a desdibujarse. En la base del pergamino, el sello personal de la mujer brilla bajo la luz de los candelabros, una marca de cera inconfundible vinculada directamente a la correspondencia secreta que los traidores han mantenido en las sombras del palacio. La concubina palidece, intenta retroceder, pero sus pies tropiezan con la alfombra, revelando un terror que reemplaza su arrogancia anterior. Elena sostiene el documento en alto, permitiendo que la luz incida sobre el sello, exponiendo la firma de quien intentó tenderle una trampa. El aire en el salón se vuelve gélido. La trampa se ha invertido. Elena no dice una palabra, pero sus ojos, fijos y calculadores, dictan la sentencia silenciosa que ahora pesa sobre la mujer que minutos antes la señalaba con desprecio. Alaric se pone en pie con un movimiento seco, volcando su silla hacia atrás. El sonido de la madera chocando contra el suelo resuena en todo el salón, silenciando los murmullos.
Sus ojos recorren el sello en el pergamino y luego se clavan en la concubina, que ahora solloza en el suelo. Con un gesto imperioso de la mano, el emperador señala a sus guardias. Estos avanzan, sus corazas chocando con un ritmo metálico y autoritario. Sin una sola palabra de defensa, la mujer es arrastrada fuera del salón. Sus dedos arañan el suelo de piedra, dejando marcas inútiles hasta que el eco de sus gritos se apaga en el pasillo. La corte observa la escena petrificada. Los ministros, que hace apenas instantes intercambiaban miradas de burla hacia Helena, ahora bajan la cabeza, evitando cualquier contacto visual. El aire denso de la sala se carga de una nueva realidad. La mujer que ellos consideraban una presa fácil acaba de decapitar a uno de sus aliados más cercanos. Helena permanece inmóvil en el centro del salón, con la barbilla ligeramente alzada. La mirada de los nobles se desplaza de la puerta donde desapareció la concubina hacia la figura de Helena. Ya no hay desdén en sus rostros, sino una cautela palpable. La comprensión se extiende por la estancia como una corriente eléctrica. Cada cortesano presente entiende que Helena no es una víctima atrapada en el palacio, sino una estratega capaz de desmantelar sus redes de poder desde dentro. El silencio en el salón es absoluto. Alaric baja la mano pero no aparta la vista de Helena. Sus dedos tamborilean rítmicamente sobre la mesa, un gesto errático que delata una agitación interna contenida. Él se acerca lentamente, acortando la distancia entre ambos hasta que sus respiraciones casi se cruzan. Ya no busca humillarla frente a la corte. Su mirada escanea el rostro de ella con una intensidad nueva, casi científica. Busca fisuras, dudas o un rastro de miedo, pero encuentra una calma impenetrable. Helena sostiene el desafío sin pestañear, obligándolo a reconocer la arquitectura de la trampa que ella misma ha construido. Alaric nota entonces que la mujer frente a él no está tratando de sobrevivir, está calculando cada uno de sus movimientos. La realización golpea al emperador con la fuerza de un impacto físico. Él retrocede un paso y por primera vez el peso de su propia posición parece flaquear. En este nuevo tablero, él ya no ve a un peón que puede sacrificar a voluntad, sino a una estratega brillante cuya mente es tan afilada como el acero que alguna vez destruyó su hogar. La tensión entre ambos ya no es solo política, es una guerra de voluntades donde él comprende, con una punzada de inquietud, que ella es la única persona en todo el palacio capaz de desmantelar su imperio pieza por pieza, y que esta vez no hay forma de detenerla. El aire en el gran salón, todavía cargado por el enfrentamiento, se quiebra con un estruendo metálico que sacude los cimientos. Las puertas principales de roble son golpeadas desde afuera, 1, 2 veces, hasta que los cerrojos ceden y se desploman sobre el mármol. Un contingente de soldados, ajenos a la Guardia Imperial, irrumpe en la estancia con las espadas desenvainadas. No vienen a elegir, vienen a eliminar. El caos se propaga como una mancha de aceite. La emperatriz viuda aparece en el umbral superior, su figura recortada contra la luz de las antorchas, mientras señala hacia el trono con un gesto cortante. Los guardias rebeldes se dispersan por el salón, derribando candelabros y volcando mesas en su avance imparable. El grito de guerra resuena contra las cúpulas, ahogando los intentos de protesta de los ministros. Los soldados de la Guardia Imperial, sorprendidos y superados, retroceden mientras el acero choca contra el acero en un ritmo frenético. El palacio, hasta hace un momento un bastión de orden y protocolo, se convierte en un laberinto de gritos y confusión. Helena observa cómo los estandartes de la Casa Imperial son arrancados de los muros por manos desconocidas. El golpe de estado ha comenzado, y el palacio, el epicentro del poder de Alaric, se desmorona desde adentro bajo la presión de una traición cuidadosamente tejida durante años. El estrépito de las espadas golpeando los muros de piedra inunda los pasillos. Gritos agudos rebotan contra el mármol, mezclándose con el sonido seco del metal al chocar. Helena se mantiene pegada a una columna mientras el aire se llena de esquirlas de vidrio y polvo. A pocos metros, dos guardias que hasta hace un momento compartían la misma guardia intercambian estocadas mortales. La lealtad se ha evaporado. Un oficial imperial intenta dar una orden, pero su voz es silenciada por el impacto de una hoja enemiga que le atraviesa la garganta. Otros soldados sueltan sus armas y huyen hacia las sombras, dejando las puertas abiertas para que los rebeldes avancen sin resistencia. El suelo se vuelve resbaladizo por el acero tirado y los cuerpos que bloquean el paso. Cada rincón del pasillo se ha transformado en un frente de batalla improvisado. Helena observa cómo el orden jerárquico se desintegra. Los ministros corren en direcciones opuestas mientras los soldados, guiados solo por la supervivencia y la sed de sangre, se lanzan unos contra otros sin reconocer banderas ni rangos.
La estructura del palacio cruje bajo el peso de la violencia, y el eco de los gritos parece no tener fin, convirtiendo los pasillos en un laberinto donde el acero manda sobre cualquier ley escrita. Una oleada de soldados rebeldes se interpone entre ellos como una marea de acero. Alaric es empujado hacia el ala norte. Su voz queda enterrada bajo el estruendo de los escudos enemigos. Helena intenta avanzar, pero un golpe seco en el hombro la lanza contra una pared de piedra. El grupo de combatientes la rodea, cerrando cualquier vía de escape. Ella se agacha cuando una hoja pasa rozando su cabeza, incrustándose en la madera de una puerta cercana. Con un movimiento rápido, Helena arrebata una daga del suelo y se abre camino hacia la penumbra de un pasillo lateral. Aquí, la luz de las antorchas apenas llega, dejando que las sombras se conviertan en su única cobertura. Los pasos de los perseguidores resuenan tras ella, pesados y constantes. Ella dobla una esquina, tropezando con los restos de un tapiz caído que bloquea el paso. Se obliga a levantarse, sintiendo el peso de la adrenalina mientras busca un punto de apoyo en la pared. Un guardia la intercepta, bloqueando su salida con la punta de su espada. Ella no duda, esquiva el primer ataque, se desliza por debajo de su guardia y utiliza la inercia para neutralizar la amenaza. Está sola en la oscuridad del pasillo, rodeada por el sonido de una batalla que ya no busca a un emperador, sino su cabeza. Cada respiración es un esfuerzo, cada paso un riesgo calculado en un palacio que ha dejado de ser su hogar para convertirse en su trampa. Una antorcha cae al suelo, volcando aceite sobre los tapices de seda que cuelgan de las paredes. Las fibras se encienden al instante, escupiendo chispas que saltan hacia las cortinas del salón principal. El fuego trepa con voracidad, devorando la decoración y transformando el aire en una columna de humo denso y sofocante. Helena se detiene en seco. El calor repentino golpea su rostro, obligándola a retroceder. Observa cómo las llamas lamen los techos, replicando la misma danza destructiva que consumió la mansión de su familia 3 años atrás. No es un recuerdo, es una repetición. Las vigas de madera comienzan a crujir, cediendo ante la temperatura extrema. El fuego se expande por el suelo, bloqueando la salida que Helena intentaba alcanzar. Ella se cubre la boca con un trozo de tela, buscando desesperadamente una ventana o un hueco en la estructura que no esté tomado por la hoguera. El crepitar de la madera ardiendo se convierte en el sonido dominante, ahogando los gritos de los combatientes en el exterior. Las llamas se alzan como muros infranqueables, sellando el pasillo en una jaula de luz incandescente. Helena presiona su espalda contra la pared, sintiendo cómo el calor empieza a ampollar la pintura y a quemar el aire que respira. El palacio se desmorona, y el fuego, hambriento, reclama cada rincón de su historia pasada. Helena patea una puerta de roble que cuelga de una bisagra y entra en la cámara del archivo. En el centro, un ministro yace desplomado sobre una mesa de mapas, con el costado atravesado por un hierro. Ella se acerca, arrastrándolo hacia un rincón menos afectado por el avance de las llamas. El hombre escupe sangre. Sus dedos aferran la manga de Helena con una fuerza agónica. Él señala hacia el trono. Sus ojos vidriosos buscan el techo que comienza a ceder. Con un hilo de voz, el ministro confiesa el secreto que mantuvo al palacio bajo un silencio mortal. Alaric no dio la orden directa de ejecutar a los Valerius, pero su inacción fue la llave de la masacre. El emperador sabía de la conspiración, leyó los informes y dejó que el acero imperial cumpliera su cometido por simple indiferencia. Helena suelta el brazo del hombre. La verdad golpea con más fuerza que el calor del incendio. El ministro exhala su último aliento y la cabeza se le desploma sobre el pecho, dejando a Helena sola frente a la realidad del tirano. Ella se pone en pie, ignorando el techo que se desploma a pocos metros. Sus manos se cierran en puños. El vacío que sentía se transforma en una claridad helada. El palacio se desintegra a su alrededor, pero ella ya no busca una salida, sino la respuesta que solo el emperador puede darle. La negligencia de Alaric ha terminado por quemar su propio mundo desde adentro. Alaric irrumpe en el pasillo principal, con la mirada fija en el infierno que devora el ala este. Un guardia rebelde se interpone en su camino, pero el emperador no duda. Hunde el acero en el pecho del hombre y lo aparta de una patada. La hoja de su arma chispea contra la piedra al chocar. Avanza entre columnas que se resquebrajan, ignorando los escombros que caen a pocos centímetros de su cabeza. El humo es una losa espesa que irrita sus pulmones, obligándolo a toser con violencia mientras recorre los pasillos donde antes dictaba leyes. Alaric grita el nombre de Helena, pero el rugido de las vigas colapsando ahoga su voz. Se abre paso a través de un grupo de traidores que intentan cerrar su avance, derribando a 2 de ellos con un movimiento seco de su brazo.
Su respiración es un fuelle roto. Cada paso es un esfuerzo contra la asfixia y el calor abrasador que comienza a ampollar la piel de sus manos. Alaric esquiva una viga en llamas, rodando sobre el suelo cubierto de brasas y ceniza. Se levanta de inmediato, sin mirar atrás, con el único objetivo de alcanzar el salón central. El palacio se desmorona a su alrededor, pero su urgencia es una fuerza física que lo impulsa a ignorar el peligro mortal. Sus ojos buscan, entre la neblina gris y el naranja de las llamas, cualquier rastro de ella. La furia en su pecho es lo único que mantiene su pulso firme en medio de la destrucción total. El gran salón es un esqueleto de mármol y fuego. Helena permanece inmóvil junto al estrado, con los dedos aferrados a un legajo de pergaminos sellados que confirman la conspiración de la emperatriz viuda. El aire vibra con el sonido de la estructura, cediendo. Una viga maestra se parte con un chasquido seco, y el techo comienza a arquearse sobre ellos. Alaric atraviesa las puertas dobles, con el pecho agitado y el rostro cubierto de hollín. Se detiene en seco al verla. El emperador da un paso al frente, pero Helena extiende el brazo, mostrando los documentos con una calma cortante. Ella no retrocede ante el avance de las llamas que lamen las cortinas de terciopelo. Alaric clava la mirada en el sello de la emperatriz que brilla bajo la luz del incendio. El estruendo de los escombros cayendo en la periferia es ensordecedor. Ella lanza los papeles al suelo entre ambos. La prueba de la traición está ahí, expuesta en medio del caos. Él mira los documentos y luego a ella, comprendiendo que el golpe de estado no es un rumor, sino una sentencia. El techo se desploma unos metros atrás, lanzando una nube de polvo y chispas que los rodea. Helena mantiene la mirada fija en el emperador, esperando su reacción ante la verdad que por fin los ha dejado aislados del mundo que ambos intentaron controlar. Los generales de Alaric irrumpen en el salón, con las manos apoyadas en sus armas y el rostro descompuesto por el pánico. Majestad, la guardia rebelde ha tomado el patio norte. La corona se pierde si no salimos ahora. Gritan mientras intentan sujetarlo por los hombros. Alaric no responde. Sus músculos están tensos, pero no por la urgencia de escapar. Mantiene los pies clavados en el suelo, ignorando los empujones de sus subordinados. Sus ojos están fijos en Helena, que permanece a escasos metros, rodeada por el avance implacable de las llamas. Un general le grita de nuevo, señalando la salida lateral por donde aún es posible huir. Pero Alaric ni siquiera gira la cabeza. El emperador aparta la mano de su oficial con un movimiento seco, un gesto de desprecio absoluto hacia la seguridad del trono. El estruendo de los desplomes se intensifica, haciendo temblar el suelo bajo sus botas, pero él no parpadea. Los gritos de mando de sus hombres se mezclan con el rugido del fuego, formando una cacofonía que él ha decidido silenciar. Alaric da un paso hacia adelante, alejándose de la ruta de escape que sus generales le abren desesperados. Su atención es una línea recta, una fuerza magnética que lo ata al lugar donde ella se encuentra. En ese instante, el poder imperial, los títulos y la lealtad de sus tropas dejan de tener peso. Solo existe la figura de Helena frente a él, y el resto del mundo, con sus exigencias y su caos, se desvanece en el humo negro que inunda la estancia. El estruendo de un muro colapsando sacude el salón, lanzando una lluvia de piedras y brasas sobre el suelo de mármol. Alaric, con un movimiento brusco, desenvaina su espada imperial. La hoja brilla un instante bajo el resplandor del fuego antes de que él la suelte con desdén. El arma golpea las baldosas con un tañido metálico que resuena por encima del rugido de las llamas. Es un gesto de rendición absoluta. El emperador abandona su símbolo de mando sin mirar atrás. Los generales, al ver el acero en el suelo, retroceden con estupor. Sus gritos de protesta mueren en sus gargantas al observar la mirada de su soberano. Alaric ya no es el hombre que lidera un ejército, es un hombre que busca un refugio. Sin otorgarles una palabra más, comienza a correr. Sus botas resbalan sobre el polvo mientras esquiva una columna que se desploma con un estruendo ensordecedor. El techo sobre Helena comienza a curvarse hacia adentro, amenazando con sepultar el estrado bajo toneladas de piedra tallada. Alaric acelera, ignorando el calor que le abrasa la piel y el humo que oscurece su visión. Sus brazos se extienden, buscando alcanzar a Helena antes de que el peso del palacio se venga abajo. La distancia entre ambos se reduce a zancadas desesperadas. Él no busca salvar su vida, ni su trono, ni su historia. Cada segundo de su carrera está dedicado a llegar hasta ella. El aire se vuelve irrespirable, pero él se lanza hacia adelante, decidido a interponerse entre Helena y el colapso que amenaza con borrar su existencia de aquel salón en llamas. Alaric logra cerrar la distancia, sus manos alcanzan los hombros de Helena para apartarla del trayecto de los escombros que caen. En ese breve instante, el tiempo parece detenerse en medio del estruendo. Desde la penumbra de una galería superior, un arquero rebelde emerge entre el humo. La cuerda del arco vibra con un chasquido seco. Helena percibe el movimiento, sus ojos se abren con una punzada de advertencia,
pero antes de que pueda articular un grito, el silbido del proyectil corta el aire denso. Alaric, con un giro instintivo, detecta la trayectoria de la muerte. No intenta esquivarla ni retroceder. Sus músculos se tensan al máximo mientras empuja a Helena hacia un costado, obligándola a caer tras un pilar de mármol. El cuerpo del emperador queda expuesto, un blanco perfecto en la penumbra del salón. La flecha atraviesa el espacio con una precisión letal. El impacto es sordo, seco, un golpe que sacude el pecho de Alaric y lo obliga a arquear la espalda con violencia. Sus pies se clavan en el suelo, las rodillas ceden ante el peso del acero clavado en su carne. Él no emite un quejido, solo exhala un suspiro ronco mientras sus dedos buscan el astil que emerge de su torso. La sangre brota, oscura y rápida, manchando el suelo mientras él se mantiene erguido un segundo más, asegurándose de que Helena esté a salvo tras el resguardo de la piedra. Su mirada, nublada por el dolor repentino, busca los ojos de ella, confirmando que el peligro inmediato ha sido desviado. Luego, el equilibrio se rompe y el peso de su cuerpo comienza a ceder definitivamente hacia el mármol ardiente. El peso de Alaric se desploma finalmente contra el suelo. Sus rodillas impactan con fuerza sobre las baldosas agrietadas, levantando una estela de polvo y ceniza. El emperador se tambalea, buscando un punto de apoyo mientras la sangre brota de la herida en su pecho, oscura y espesa. Helena se apresura a sujetarlo. Sus dedos se cierran con fuerza sobre los hombros de él para evitar que se desplome por completo. La respiración de Alaric es un silbido agónico que se pierde entre el crepitar de las llamas. Ella lo mantiene erguido. Su mirada recorre el rostro de él con una intensidad gélida que empieza a resquebrajarse. No hay gritos ni lágrimas, solo un asombro contenido que se refleja en la rigidez de sus manos. Alaric intenta articular una palabra, pero solo un hilo de sangre escapa por la comisura de sus labios. La vida del hombre que dictó su destino ahora depende de la firmeza con la que ella lo sostiene. Helena aprieta la mandíbula, sintiendo el calor febril que emana del cuerpo herido contra su propio contacto. En el centro de la destrucción, el tiempo parece haberse detenido, dejando a ambos encerrados en una burbuja de silencio, donde el dolor de la traición y la realidad de la pérdida convergen en un solo instante inamovible. El estruendo de los pasos pesados rompe el silencio del salón de piedra. Desde las puertas principales, la guardia imperial irrumpe en masa, con las espadas desenvainadas y los escudos en alto. Los rebeldes, dispersos y sin dirección tras el giro de los eventos, retroceden ante el avance implacable de las tropas leales. El acero choca contra el acero en una serie de estocadas rápidas que barren el vestíbulo. Los soldados imperiales rodean cada columna, derribando a los traidores que aún intentan resistir. La lucha es breve pero brutal, un despliegue de fuerza disciplinada que aplasta cualquier vestigio de la insurrección. Mientras los últimos rebeldes son reducidos y encadenados, un trueno retumba sobre el techo del palacio. Gotas pesadas empiezan a filtrarse por las grietas del domo, cayendo sobre las vigas de madera carbonizada. El fuego, que hasta hace un momento devoraba los tapices y las cortinas, comienza a sisear con violencia al contacto con el agua. La lluvia se intensifica, transformándose en un torrente que inunda los pasillos, convirtiendo la ceniza en barro negro. El aire, antes cargado de humo y calor asfixiante, se refresca con la humedad. El incendio retrocede, dejando solo brasas humeantes y el sonido constante del agua que limpia el rastro de la masacre. El control ha sido restablecido, pero el palacio es ahora una cáscara fría y empapada bajo la tormenta. Helena se separa lentamente del cuerpo de Alaric. Sus manos, manchadas por el hollín y el rastro de la batalla, se dirigen a los pliegues ocultos de su entorno, donde ha guardado los documentos recuperados. Los soldados se acercan, rodeando el salón con sus armas listas. Ella les hace una señal imperativa. Con un movimiento firme, despliega ante el capitán de la guardia los sellos y las cartas selladas que prueban la autoría de la emperatriz viuda en el golpe de estado. El capitán lee los pergaminos bajo la luz vacilante de las antorchas. Su rostro se endurece. Helena señala hacia el balcón superior donde la mujer observa con desesperación. Los guardias ascienden por la escalinata, rompiendo la puerta de los aposentos privados. La emperatriz viuda es arrastrada hacia el salón, forcejeando contra el acero que la sujeta. Al ver a Helena, la mujer lanza un grito agudo, sus ojos desorbitados por la furia. Tú, maldita, sea tu estirpe. Has destruido todo lo que construí con años de sombras, maldice mientras es forzada a arrodillarse sobre el suelo mojado. Helena no responde, solo mantiene la mirada fija, impasible, mientras observa cómo los grilletes se cierran alrededor de las muñecas de quien fue la verdadera artífice de su desgracia. El silencio de los guardias y el eco de las maldiciones de la mujer marcan el fin de la autoridad de la viuda. La justicia, fría y calculada, ha sido ejecutada ante los ojos de toda la corte.
El eco de los gritos se apaga en los pasillos de piedra. Elena se gira lentamente. Alaric permanece en el centro del salón, con la respiración entrecortada y la mirada perdida entre las columnas derruidas. Sus manos, que antes sostenían el destino de un imperio, ahora tiemblan al buscar apoyo en el mármol frío. Elena camina hacia él, evitando los charcos de agua sucia. No hay odio en sus movimientos, solo una observación clínica. Se detiene a pocos pasos, manteniendo la distancia. Él levanta la vista. Sus ojos, antes llenos de una autoridad inamovible, reflejan una súplica silenciosa. Alaric intenta hablar, pero solo emite un sonido ronco, un intento desesperado por aferrarse a la única presencia que no se ha desmoronado en la tormenta. Ella observa cómo el hombre que una vez ordenó la ejecución de su padre se reduce a un ser dependiente de su mínima atención. Elena no extiende la mano. Se limita a observar el peso de la corona sobre un trono que ya no significa nada. Él se desploma de rodillas, buscando en ella un ancla, una señal de perdón que ella no está dispuesta a otorgar. La mujer que entró al palacio para buscar justicia se encuentra ahora ante un tirano desarmado. El poder ha cambiado de manos. Ella sostiene la mirada, impasible, mientras el hombre que destruyó su vida espera, con el aliento contenido, una palabra que nunca llega. Elena recorre el salón. Sus pasos resuenan sobre los restos de mosaicos rotos. Se detiene ante un espejo de bronce, ahora agrietado. Observa su reflejo, desprovisto de la calidez que alguna vez definió sus recuerdos de la infancia. La justicia que buscó durante años finalmente ha llegado, pero no trae el alivio que esperaba. El imperio de los Valerius se ha desvanecido, y el trono de Alaric es ahora un montón de escombros y ceniza. Ella toca la superficie fría del espejo, sintiendo las fisuras bajo sus dedos. No queda rastro de la joven que entró en el palacio buscando una ejecución. En su lugar, siente una extraña pesadez en el pecho. La venganza no ha reconstruido lo que el fuego destruyó, simplemente ha dejado al descubierto un paisaje interno devastado por el rencor. Se vuelve hacia el centro de la sala. Alaric sigue allí, encogido, esperando una sentencia que ya no es necesaria. Ella comprende entonces que su alma ha sido moldeada por el mismo acero que intentó combatir. La lucha no ha terminado con la caída de sus enemigos, sino que ha iniciado un proceso de transformación irreversible. Elena exhala, un sonido corto que se pierde entre las columnas huecas del palacio. La victoria es un desierto silencioso, donde ella es la única habitante. Sus manos, antes listas para la daga, ahora permanecen inertes a sus costados, cargando el peso de una justicia que, al ser lograda, ha terminado por vaciarla de todo lo que alguna vez fue. Alaric se arrastra sobre los restos del pavimento, ignorando el corte en su costado. Sus dedos, manchados de polvo y sangre, encuentran la mano de Elena. La aprieta con una fuerza temblorosa, como si ella fuera el único pilar que impide que el techo termine de desplomarse sobre ambos. Sus nudillos se vuelven blancos bajo la presión. Él levanta el rostro, la piel surcada por el hollín, y sus labios se mueven en un susurro ininteligible. Una súplica que se repite una y otra vez. No la dejes ir. Es la única frase que logra articular entre jadeos. Elena permanece inmóvil. Sus dedos se sienten pesados, pero no retira la mano. Observa cómo el hombre que una vez dictó sentencias de muerte, ahora se reduce a un espectador de su propia caída, aferrado a ella con una necesidad casi animal. El salón del trono es un esqueleto de piedra, un vacío donde el eco de sus súplicas rebota contra las paredes fracturadas. Él intenta atraerla hacia sí, buscando un refugio que ella no ofrece. La mirada de Elena recorre los dedos de Alaric, observando el temblor que recorre todo su cuerpo. Hay una urgencia desesperada en su agarre, una rendición absoluta ante la única persona a la que intentó doblegar. Ella no se mueve, no ofrece consuelo, pero tampoco se libera. En medio de las ruinas, el tirano ha quedado reducido a un prisionero de su propia necesidad, mientras ella observa el desmoronamiento de su mundo con una frialdad que corta el aire viciado. Elena baja la vista hacia sus propias manos. El tejido de su ropa está cubierto por una capa gris de ceniza fina, restos de la mansión que alguna vez fue su hogar y que ahora se funden con el polvo del palacio destruido. Ella sacude ligeramente el brazo, pero las partículas se aferran a la fibra, marcando cada pliegue con la huella del incendio. Alaric sigue a sus pies, con la frente apoyada contra el suelo, buscando un contacto que ella le niega. Elena no retrocede, pero su postura es la de una estatua de sal en medio de un campo de batalla. Sus ojos recorren el salón, deteniéndose en las vigas calcinadas que aún humean bajo el cielo nocturno. No hay rastro de lástima en sus facciones. La distancia que separa a ambos es más profunda que el abismo creado por la guerra. Ella lo mira desde arriba, con la misma frialdad cortante que sostuvo el día en que su familia fue ejecutada. El tiempo parece haberse detenido en ese preciso instante,
en que el primer estandarte negro se incendió. Para Helena, el fuego nunca se ha extinguido realmente. Arde en su memoria, protegiendo su corazón contra cualquier intento de reconciliación. El hombre que la sujeta no es más que una sombra entre las ruinas. Ella observa la desesperación de sus dedos, pero su mirada permanece fija en el vacío, inalcanzable, tan lejana como el recuerdo de la paz que le fue arrebatada. La ceniza cae lentamente, cubriendo el suelo, pero no logra ocultar la dureza de su expresión. Ella sigue ahí, presente pero ausente, habitando un espacio donde el tirano ya no tiene poder alguno para alcanzarla. El silencio en el salón del trono es absoluto, roto, solo por el crujido de las vigas que terminan de ceder. Helena mantiene sus manos a los costados, rígidas, impidiendo cualquier rastro de compasión hacia el hombre que solloza a sus pies. Sus labios permanecen sellados. No hay una sola palabra de consuelo, ni una disculpa, ni un gesto que valide el dolor que Alaric intenta transmitirle. La ausencia de perdón es una barrera invisible pero impenetrable que lo mantiene confinado en su propio arrepentimiento. Helena observa cómo él intenta levantarse, pero sus piernas fallan. El tirano, quien alguna vez dictó el destino de miles con un solo movimiento de mano, ahora es incapaz de sostener su propio peso frente a ella. El aire que respiran está cargado de los restos del incendio, un humo que se enreda entre ambos como un sudario. Ella no se aleja, pero su presencia es una sentencia. Cada segundo que pasa sin que ella pronuncie una palabra, Alaric se hunde más en la comprensión de que su voluntad ha sido suplantada por la de ella. Él intenta buscar sus ojos, pero Helena mira a través de él, como si su existencia fuera un espectro que ya no tiene influencia sobre el mundo real. La estructura de poder se ha invertido por completo. Mientras él se deshace en una súplica desesperada por obtener una señal de clemencia, ella se erige como la única constante en un imperio que ya no existe. El tirano ha dejado de ser el dueño de su propio destino. Ahora es solo un náufrago aferrado a la única persona que, sin levantar una mano, lo ha despojado de todo aquello que alguna vez llamó poder. Alaric levanta la mirada. El oro de las columnas caídas le resulta ahora un metal sin valor. Un brillo muerto que carece de cualquier significado. Mira a Helena y por primera vez el emperador comprende que su imperio no es más que un decorado vacío, una arquitectura de piedra que no puede llenar el hueco que ella ocupa en su conciencia. Él intenta hablar, pero las palabras se le atascan en la garganta, asfixiadas por la urgencia de retenerla. Sus manos, que antes firmaban decretos de muerte, ahora se cierran en el vacío, buscando el rastro de Helena. Ella es la única realidad que persiste entre los escombros. La ambición que lo impulsó a conquistar tierras y sofocar rebeliones se ha evaporado, dejando solo una obsesión absoluta que lo consume. Alaric observa a Helena como quien contempla un horizonte inalcanzable, dándose cuenta de que cada paso que ella dio hacia él, cada plan trazado en las sombras, ha sido el mecanismo que lo ha encerrado en este nuevo orden. Su autoridad, sus ejércitos y sus títulos se han vuelto sombras irrelevantes frente a la presencia de la mujer que entró en su palacio decidida a destruirlo todo. Alaric se inclina, no por su misión política, sino por una necesidad vital que lo ha despojado de cualquier otra lealtad. Helena es, desde este instante, el centro de gravedad de su existencia. El tirano reconoce que el mundo exterior ha dejado de existir para él. Solo permanece este salón en ruinas, donde su voluntad se ha fundido con el deseo de no perderla jamás. La conquista se ha invertido, él es el cautivo y ella es el único eje sobre el que gira su vida. El sol de la mañana se filtra por los ventanales rotos, iluminando el salón del trono donde Alaric se pone en pie. Ante los ojos de los nobles que aguardan en el patio, el emperador recupera su postura. Camina con paso firme hacia el balcón, ajustándose el peso de la corona. La multitud aclama, creyendo que el monarca mantiene el control total sobre las cenizas del palacio. Sin embargo, detrás de él, Helena camina a una distancia exacta, cada uno de sus pasos dictando el ritmo del hombre que encabeza la procesión. Alaric no gira la cabeza, no necesita hacerlo. Siente la presencia de ella a sus espaldas como una fuerza gravitatoria de la que es imposible escapar. Cada decreto que él firma, cada palabra que dirige a sus ministros, está filtrada por la mirada gélida que ella mantiene sobre su nuca. El emperador es la voz, pero Helena es la voluntad. Ella no necesita esgrimir armas ni alzar la voz para ejercer su dominio. Basta con el roce de sus dedos al pasar junto a él, un contacto que paraliza cualquier impulso de rebeldía. Los ministros observan al soberano y ven a un hombre decidido, pero Helena ve a través de la máscara. Ella sostiene las cadenas invisibles que ahora gobiernan cada latido del corazón imperial. El imperio sigue en pie, pero el hombre que lo dirige ha dejado de ser su dueño. Alaric gobierna el mundo, pero Helena gobierna al emperador. En este nuevo orden, el silencio de ella es el decreto más poderoso que jamás se haya dictado en el trono.